Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hola, buenas noches, ¿cómo están a todos los que están viendo este debate y los que luego lo van a ver? Al día de hoy nosotros vamos a debatir Romanos capítulo 9, versículo 5, bajo el contexto paulino, ¿no? Para ello, pues tengo aquí el agrado de recibir como visitante para que dé la antítesis a nuestra interpretación del texto a Samuel Fernández, quien es parte de los Testigos de Jehová. Yo voy a dejar que él se presente y nos pueda dar sus saludos, ¿no? Antes de iniciar este debate. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Prende tu micrófono. Buenas tardes, noches a todos. Mi nombre es Samuel Fernández, soy testigo cristiano de Jehová y bueno, pues hoy voy a compartir pues unas palabras con Cristian Izquierdo y bueno, pues siempre que se haga de manera correcta, siempre alabando a nuestro gran Dios y Salvador Jehová. Y desde luego pues decirle a todas las personas que están en el chat que se centren en tanto lo que va a decir Cristian como lo que voy a decir yo, porque muchas veces pues uno pierde el hilo pues exponiendo y demás, y que bueno, pues que luego cada uno pueda llegar a sus propias conclusiones. Gracias, Samuel Fernández. Bueno, ya la mayoría sabe que mi nombre es Cristian Izquierdo, soy bautista, soy evangélico. Voy a defender que Romanos capítulo 9, versículo 5 nos ofrece un testimonio suficiente para creer que Jesús es Dios. Y bueno, en este caso Samuel Fernández nos va a dar su interpretación del mismo. Inicia, Samuel, con 10 minutos, que yo acá también voy a controlar. Y te aviso antes de 1 minuto cuando esté terminando tu tiempo para que estés enterado. ¿Ok, Samuel? Vale, perfecto. Empiezo Tú me avisas cuando estés listo para ponerte los 10 minutos. Vale. Bueno, la verdad es que Romanos 9.5 desde un punto de vista griego es difícil que lleguemos a una conclusión porque al final es una cuestión de un sistema de puntuación. Por ejemplo, si tenéis ahí la internalidad de Tischendorf, posiblemente la más usada por todos nosotros, y os metéis, al principio viene en la Reina Valera del 60 y ponen 2 comas. Sin embargo, si os fijáis un poquito más abajo, en la parte del griego, pone un punto. Eso convierte Romanos 9.5 en una doxología al Padre. Si ponemos una coma, ¿en qué convierte? Bueno, pues o bien en una doxología al propio Jesucristo o una expresión donde Jesucristo es el Dios que está por encima de todas las cosas. Bueno, todos podríamos hablar de un montón de traductores, tanto trinitarios como no lo son. Por ejemplo, Cristian nos ha comentado que es de la Iglesia Bautista, como por ejemplo lo fue Pablo Beson. Pablo Beson también es una persona que era trinitario, sin embargo, le entendía que era una doxología que iba al Padre, ¿no? De hecho, en su comentario, en el griego dice: los traductores refieren la doxología a Jesucristo, mientras que Pablo la refiere al Dios Supremo. El Mesías que debe salir de Israel es sin duda mayor que David, mas no es el Dios bendito, es su hijo. Bueno, es la opinión de Pablo Beson, sin embargo, puede haber montones de opiniones al respecto. Bueno, yo voy a comentar que es una doxología que va al Padre, que el Padre es el Dios que está por encima de todas las cosas. Y Cristian, pues entiendo que nos mostrará que Jesucristo es el Dios que está por encima de todas las cosas. Bueno, la verdad es que simplemente yendo al capítulo 1 de Romanos nos damos cuenta ya de que Romanos 9.5 no puede traducirse así. ¿Por qué? Simplemente lo voy a comentar un poquito por encima. Dice el 1.3 acerca de su hijo que provino de la descendencia de David según la carne. Dice, pero que con poder fue declarado hijo de Dios. Bueno, nos damos cuenta de que está diciendo que vino, es la misma estructura gramatical, vino según la carne, pero fue declarado hijo de Dios. No dice que fuera declarado Dios mismo. De hecho, en el versículo 7 dice que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo acaba de decir que Dios es nuestro Padre. Bueno, la verdad es que cuando llegamos a Romanos 9.5 simplemente vemos como Pablo se lamenta. Dice que Israel acaba de perderlo todo. Incluso llegó Jesucristo en la carne y resulta que también perdieron esa oportunidad. Bueno, la verdad es que es el momento donde hace una doxología y le dice, alaba a Dios, y le dice, bueno, al final, ¿qué hemos hecho? Y hace una doxología alabando a Dios el Padre. Bueno, esto es algo que podemos ver en todo el contexto de las cartas paulinas. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:31, la Reina Valera del 60, dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento.
O Efesios 3:21, Él sea la gloria por medio de la congregación y por medio de Cristo Jesús. Bueno, Filipenses 4:20, ahora nuestro Dios y Padre sea la gloria. Hay muchos más, sin embargo, simplemente voy a leer estos versículos. Bueno, la segunda premisa que usaré y que luego pues, me gustaría que nos diera su opinión Cristian, desde luego que el pastor bautista Pablo Besson tenía razón. ¿Por qué? Porque en griego sí tenemos una pista para saber de quién está hablando, quién es el personaje. Por ejemplo, cuando se usa la palabra bendito, eulogeto, que es verbo para el hijo, está en voz pasiva y se necesita que alguien lo diga. Por ejemplo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, cuando es al Padre se usa un adjetivo calificativo para el Dios de Cristo, el bendito, eulogetos, y eso es un adjetivo. Y de hecho, si, la Biblia se mencionan en las cartas paulinas, bueno, y fuera de ellas también hay otro par de textos, donde se usa eulogetos, el bendito, exclusivamente para el Padre, no para Jesús, no para un único ser de 3 personas, que es lo lógico, no, para el Padre. Por ejemplo, 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por ejemplo, cuando vamos a 2 Corintios 11:31, en la Reina Valera, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos sabe que no miento. O Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, ese adjetivo, eulogetos, es al Padre. Y en Romanos 9:5, ¿qué viene? ¿Elogeo o elogetos? Viene elogetos. Por lo tanto, en el griego sí que vemos claramente que Romanos 9:5 es una doxología dirigida al Padre. Bueno, ahora mi tercera premisa es demostrar que el Padre es el que está por encima de todas las cosas y no Jesucristo. Por ejemplo, durante los más de 14 años que el apóstol Pablo estuvo escribiendo sus cartas, del 50 al 64, pues vemos, bueno, la primera carta que se escribió posiblemente fue 1 Corintios, y ahí ya lo dejó claro en un sistema de cuando, por ejemplo, dice que la cabeza de la mujer es el varón y a su vez la cabeza de Cristo es Dios. Ahí vemos un sistema de autoridad. Bueno, la verdad es que después de la carta de los romanos, poco tiempo después, se escribiría a los efesios, y ahí viene otra vez epipas sobre todas. Y el apóstol Pablo une, en Efesios 4, 5 y 6, une el mismo sistema que había usado en 1 Corintios 8, 6 y en Romanos 9, 5, cuando dice un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. ¿Quién es el que está sobre todos? El Padre, en Efesios 4, 6. ¿Y cuál es el problema? Pues que ahora vemos un Dios trino que no es capaz de ser el Dios que está por encima de todas las cosas. Bueno, la verdad es que cuando vamos a la carta de los Hebreos, el apóstol Pablo dice que todas las cosas las sometiste bajo sus pies. Dice, al someter todas las cosas a él, Dios no dejó nada que no estuviera sometido a él. Dice, ahora bien, todavía no vemos que todas las cosas estén sometidas a él. Bueno, el apóstol Pablo dice, bueno, todavía no, ¿por qué? Bueno, en Salmo 110:1 le dijo Dios a Jesús, siéntate a mi diestra, hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Por lo tanto, esto nos llevaría a 1 Corintios 15, donde el apóstol Pablo dice, enseguida al fin, cuando le entrega el reino a su Dios y Padre, cuando haya reducido a nada todo gobierno y toda autoridad y poder, porque él tiene que reinar hasta que, o sea, Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, cumpliéndose la profecía del Salmo. Y luego dice, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies, mas cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, claro, ahora Pablo dice, hombre, es evidente, no lo va a decir en todas sus cartas. Pablo no habla a gnósticos, no habla a falsos cristianos. Dice, es evidente que aunque yo diga todas, es con la excepción de aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando todas las cosas le hayan sido sujetas, dice el 28, entonces el Hijo mismo también se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todas las cosas para con todos. Aquí viene la palabra griega, jutopaso, subordinar, sujetar. Vemos que Jesucristo sí se sujeta, se subordina a su Padre. Pero vemos que el Padre no se sujeta, no se subordina a su Hijo. Además, esto es de manera ontológica, para siempre, se sujetará. Esto acaba con la subordinación funcional o económica del trinitarismo. Se sujetará de manera ontológica, para siempre.
vemos claramente que el Dios que tiene todas las cosas sobre él es el Padre. Y además dice, hombre, es evidente que aunque le sujetó todas las cosas, no se va a sujetar el propio Dios a Jesucristo. Dice Pablo, no tiene lógica ninguna. Bueno, Pablo, si en Romanos 9:5 tú dijiste que es el Dios que está por encima de todas las cosas, sí tiene lógica, ¿no? ¿O es que no dijiste eso? Y simplemente meten una coma donde no tiene que ir la coma. O meten una coma para engañar a las personas y dicen, bueno, es que Jesús también tiene esto. Ah, pues entonces tiene que ser un Dios triple. Bueno, vemos desde luego que no tiene ningún tipo de sentido. Por ejemplo, otra premisa que quiero usar es la palabra lautreo, servicio sagrado. Es cierto que la Reina Valera lo pone como servir. Y desde luego lautreo es decir, rendir homenaje religioso. Es una palabra importante. Bueno, ¿a quién rinde servicio sagrado, lautreo, el apóstol Pablo? ¿Al Dios de Romanos 9:5? Desde luego que sí. Pero al Dios de Romanos 9:5 de la Reina Valera... Un minuto. Vale, muchas gracias. Bueno, Romanos 1:9 dice, pues Dios, a quien le doy servicio sagrado con todo mi espíritu, anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo. ¿A quién le da servicio sagrado, Pablo? ¿Al Dios Trino? ¿A Jesús? ¿No? Se lo da al Padre. Oye, ¿por qué? Bueno, ya lo dijo, un solo Dios el Padre. Bueno, en Hebreos 9:24 dice, para que rindamos servicio sagrado al Dios vivo. Hebreos 12:28, por esto, puesto que hemos de recibir un reino que no puede ser sacudido, continuemos teniendo bondad inmerecida por la cual podamos rendir a Dios servicio sagrado de manera acepta con temor piadoso. Y bueno, hay más textos. Segunda de Timoteo 3, estoy agradecido a Dios a quien rindo servicio sagrado. Filipenses 3, los que estamos rindiendo servicio sagrado. Bueno, vemos en algún momento que el apóstol Pablo diga que rinde servicio sagrado al Hijo o a ese Dios trino, a ese Dios de tres personas, un solo ser de tres personas. Bueno, vemos que el apóstol Pablo o no cree en la Trinidad o es que se ha quedado con un Dios dentro de ese Dios. Por lo tanto, hemos visto claramente en esta primera exposición que el Dios que está por encima de todas las cosas exclusivamente es el Padre. Ok, tiempo. Gracias por tu ponencia. Samuel, ahora es mi tiempo, mi turno. Voy a iniciar ahora, ¿sí? Termino en 10 minutos. Bien, perfecto. Entonces, nosotros creemos que Romanos capítulo 9, versículo 5 ofrece demasiado sustento bíblico para sostener que está infiriendo a Cristo, ¿no? Antes de ir a los comentarios exegéticos, quiero aclararle a mi antagonista que el griego no se escribió con comas ni con puntos. El griego se escribió sin puntos y sin comas. Por lo tanto, el versículo se lee de forma lineal. No hay un momento para pausar, no hay un momento para detenerse. Según las escrituras, este texto se lee de la siguiente manera, y te voy a poner el Códice Sinaiticus, que es uno de los primeros papiros que recopila las palabras en griego del Nuevo Testamento. Te lo presento, ¿sí? Este es el Códice Sinaiticus, lo que puedes ver en pantalla. Perdón. Ahora sí. Esto que vas a presenciar o que vas a ver se llama Códice Sinaiticus, ¿sí? Lo que estás viendo aquí, lo que estoy señalando, es el griego del Códice Sinaiticus, donde sí existe Romanos capítulo 9, versículo 5, y como ves, no existen puntos, no existen comas. Y esto se lee de la siguiente manera, ¿no? Was are the fathers and the from word is Christ. Perdón. ¿Sí? Is Christ. En español sería, ¿no? De quienes son los padres y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todo, bendito por todas las edades. Amén. ¿Cuál sería la objeción ahí? ¿Alguna coma? ¿Cuál sería la objeción ahí? ¿Algún punto? ¿Cuál sería la objeción ahí para nuestros amigos, los testigos de Jehová? No, es que tienes que aprender a leer la coma y separarla del punto, porque el punto hace que la coma se convierta en esto y Cristo quede acá y Dios quede de este lado. No, no puedes hacer esa inferencia, ya que desde el mismo papiro del Códice Sinaiticus no hay puntos y no hay comas como para intentar interpelar algún tipo de corte hacia
que ese Cristo es Dios. Por eso la Reina Valera no falla en el sentido de interpretarlo. Vamos a asumir que no hay puntos, ¿sí? Vamos a asumir que no hay comas. Vamos a asumir que acá no dice las cosas, ¿no? Sobre todas las cosas, vamos a asumir eso, pero igual lo vamos a leer lineal, ¿no? Dice la Reina Valera: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, imagina que no hay comas, el cual es Dios sobre todo, evitemos las cosas, bendito por todas las edades o los siglos. Amén. ¿Cuál sería el alegato de mi antagonista? Si ya estoy dándole por hecho, de hecho, agarro sus propios argumentos y los revierto hacia él, no hay comas, no hay puntos, ¿qué objetaría yo frente a este argumento que hace Pablo? Está colocando a Cristo directamente, que es Dios sobre todo, bendito por todas las edades. Amén. ¿Sí? De hecho, en el comentario al texto griego, por Samuel Pérez Milos, el que tú estás viendo en pantalla, ¿sí? Este es el comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento acerca de todo el libro de Romanos, y nosotros nos vamos al capítulo 9 y al versículo 5, y él menciona lo mismo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él pone las cosas, pero acá en el griego vemos que no es así. Acá la toma de la Reina Valera y acá lo toma del Códice Sinaiticus, ¿sí? Vamos a leerlo del Códice Sinaiticus. De los cuales, lo voy a acercar más para que veas cómo está traducido el texto griego de esto, ¿no? Del Códice Sinaiticus, del que te he mostrado. Que voy con mi tiempo y lo voy controlando yo también. Y dice el griego, para Romanos 9:5, tú lo puedes ver ahí, ¿verdad? El griego está acá arriba, el español está acá abajo. ¿Ves que no hay comas? ¿Ves que no hay puntos para el griego? ¿Sí? Ok, para el griego. Todas las comas y puntos que tú veas no están en el original. Y dice, de los cuales los padres y de los que el Cristo, según la carne, ¿quién es Cristo? Jesús, ¿no? Según carne, sobre todo Dios bendito por todos los siglos. Amén, ¿no? Entonces, no se puede decir que Pablo no está hablando de que ese Cristo, según carne, sobre todo Dios, no es Jesús, ¿no? A menos que de repente en tu tiempo, en tus 10 minutos que van a quedarte, tú me pruebes desde el mismo Romanos 9:5 que Cristo no es Jesús, y que hay una coma aquí, y que hay un punto aquí, que hace de que por una construcción gramatical de puntos y comas hagan referencia de que no es. Cuando vuelvo y te aclaro, el texto griego no lleva puntos y no lleva comas. No lo lleva. Te doy la razón, no lleva puntos y comas. Entonces, sin quedarnos y sin detenernos en los puntos y en las comas, tú como desde ahí puedes construir de que no se esté refiriendo al Cristo, según la carne, sobre todo Dios, bendito por los siglos. Amén, ¿no? De hecho, te interpela más el comentarista al texto griego y dice lo siguiente, vamos a leerlo un poquito. Sin interrupción, como te estoy diciendo, ¿cómo puedes leerlo interrumpidamente con puntos y comas? Esto se lee lineal. Sin interrupción, con lo que antecede, añade ahora, ¿sí? Esta palabra, que dice, de los que, caso genitivo masculino plural del pronombre relativo declinado de los cuales hoy, caso nominativo masculino plural del artículo determinado los padres, caso nominativo masculino plural del sustantivo que denota padres en relación con las naciones patriarcas antecesoras, cae conjunción copulativa y es forma escrita que adopta la preposición genitivo ek delante de la vocal y que significa de, o sea, procedencia. Caso genitivo masculino plural del pronombre relativo de los cuales los que, o caso nominativo masculino singular del artículo determinado el, Christos, caso nominativo mascular singular del nombre propio de Cristo, ¿no?
mi antagonista nos va a tener que probar que desde el texto griego y desde la exégesis gramatical al texto griego, Cristo no es Jesús y Jesús no se está refiriendo a Dios cuando ya le explicamos que no hay puntos, no hay comas, no hay nada que interrumpa la lectura lineal de este texto. Ahora, me quedan 2 minutos. Pablo defiende su tesis, ¿no? Cuando habla de este Cristo, aquí, en Colosenses, ¿no? ¿Qué dice Pablo de Cristo? Que él, hablando de Jesús, por lo cual también, perdón, del 15, ¿no? Que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, no el primero en ser creado, y lo vamos a probar desde la misma lectura. Porque en él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Quién puede hacer esto? Solamente Dios. Por lo tanto, Pablo no tiene ningún tipo de peros en la boca para decir en Romanos 9:5 que Cristo es Dios sobre todo, porque solamente el Dios sobre todo puede ser creado por Él y para Él, y Él está antes de todas estas cosas. 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si la palabra primogénito sería el primero, entonces la niña que resucitó sería la primera, ¿no? No Jesús. Si la palabra primogénito significara el primero en hacer algo, entonces cuando los huesos de Elías o de Eliseo cayeron sobre esa tumba y resucitó tal persona, él sería el primero en resucitar, ¿no? La palabra primogénito no significa lo primero en el griego, que es prototokos, sino es preeminencia. Entonces, yo voy a pedir que mi antagonista, ya terminó mi tiempo, me pueda probar que Cristo no es Dios desde Romanos 9:5, aludiendo a alguna coma o algún punto que él tiene que probar cuando ya le probé que en el griego no hay puntos y no hay comas. Termino mis 10 minutos. Gracias. Tu micrófono. Vale, empiezo con mi segunda exposición ya. Empiezo, ¿no? Sí, adelante. Bueno, pues vamos a seguir con la exposición. Mi cuarta premisa es que el Dios del apóstol Pablo es el Padre, ¿vale? Y bueno, pues luego refutaremos en los siguientes tiempos. Bueno, en 1 Corintios 8, 5 y 6 se nos muestra una regla, además por la primera carta que se escribió, donde dice que realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Pablo habla de los verdaderos cristianos. Otros tienen un solo Dios, Jesús. Bueno, para los verdaderos cristianos solo hay un Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas. Preposición griega ek, de donde proceden todas las cosas, de donde sale el movimiento acción, de donde sale el poder. Preposición que, por cierto, no se va a encontrar nunca para Jesucristo. Y luego dice un solo Señor Jesucristo, mediante quienes son todas las cosas. Bueno, ahora durante 14 años, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Cómo se expresa? Bueno, vamos a analizar ahora los 14 años, las 14 cartas del apóstol Pablo, y vamos a ver, como siempre que hace referencia a Dios, dirá mi Dios, nuestro Dios y el Dios de nuestro Señor Jesucristo, en exclusividad al Padre. Y a Jesús le va a decir nuestro Señor Jesús, y va a seguir con una regla que marcó en 1 Corintios 8:6. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, no voy a ir diciendo todos los textos por el tiempo, ¿no? Dice, en unión con Dios el Padre y el Señor Jesucristo. En el 3, debido a su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, no nuestro Dios Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. ¿Quién es nuestro Dios? El Padre. En el versículo 9, un Dios vivo y verdadero. Y luego dice, a su Hijo, a quien levantó de entre los muertos. El Dios vivo y verdadero es el Padre. Y luego habla de su Hijo. En el capítulo 2 dice, cobramos de nuevo por medio de nuestro Dios, haciendo referencia al Padre. Delante de nuestro Dios, capítulo 3, versículo 9, el Padre. En el 11, que nuestro Dios y Padre mismo y nuestro Señor Jesús. Versículo 13, delante de nuestro Dios y Padre. Y luego dice, al tiempo de la presencia de nuestro Señor Jesús con todos los santos. Bueno, vamos a pasar a segunda Tesalonicenses. Dice el 2, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo.
Bueno, la bondad inmerecida es un regalo que Dios nos da. Muchas veces el apóstol Pablo dice bondad inmerecida de parte de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pero si Jesús ya es Dios o forma parte de Dios, ¿qué pasa? ¿Que Jesús te da el regalo dos veces? Una porque está unido al Dios Trino y otra como Jesús. Bueno, simplemente el apóstol Pablo no tenía ese tipo de argumentación porque no era ni trinitario ni enseñó eso durante 14 años. Luego dice el capítulo 2, el 12, de acuerdo con la bondad inmerecida de nuestro Dios y del Señor Jesús. Además que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, dice el 16. Vamos a pasar a Romanos, capítulo 7, versículo 25. Gracias a Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. En Gálatas, en el 1, mediante Jesucristo y Dios el Padre. Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Y luego, un poquito más adelante, dice, nuestro Dios y Padre. Oye, ¿el apóstol Pablo no sabe que Dios es Jesús? ¿No sabe que Dios es un Dios trino? Bueno, en 1 Corintios, por ejemplo, en el 1, dice, están invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Señor de ellos y nuestro, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Bueno, vemos que sigue diciendo a Jesús, nuestro Señor, y a Dios, el Padre, nuestro Dios y Padre. Dice el 9, fiel es Dios, por quien fueron llamados a tener participación con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es Dios y Padre del Señor Jesús, sí, aquel que ha de ser alabado para siempre, sabe que no estoy mintiendo, el 11:31. El Dios y Padre del Señor Jesús, sí, aquel que ha de ser alabado para siempre, sabe que no estoy mintiendo. ¿Quién debe ser alabado? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A ver si alguna vez dice de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Y luego dice, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Desde luego el Dios de Romanos 9:5 de versiones trinitarias no aparece por ningún lado. Romanos 1, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre. Capítulo 5, el 20, dando gracias siempre por todas las cosas a nuestro Dios y Padre. Un Dios que hoy cristiano está rechazando, porque dice que el Dios es el de Romanos 9:5, el Creador. Hoy cristiano ha salido del armario y le doy la enhorabuena, es lo que tenían que hacer todos los trinitarios y convertirse de una vez, para ser sinceros, al unicitarismo. Capítulo 15, 5 y 6, ahora que el Dios que suministra, el Dios, no una persona de un Dios, el Dios que suministra aguante y consuelo los conceda tener entre sí la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, para que de común acuerdo con una sola boca glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los trinitarios se niegan a glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a Colosenses, capítulo 1, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre. Siempre empieza igual las cartas, el apóstol Pablo. Dice, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo siempre que oramos por ustedes. Por ejemplo, Filemón, una carta súper corta, dice, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice, siempre doy gracias a mi Dios cuando hago mención de ti en mis oraciones. Y Pablo desde luego ha dejado claro que su Dios es el Padre, porque por lo que veo, desde una óptica trinitaria, no puede elegir el Dios que quiera. Yo soy trinitario, por ejemplo, venga, elijo al Padre, otro que elija al Hijo, y otro que elija al Espíritu Santo, y otro que elija a los tres. Bueno, desde luego es algo que no tiene mucha lógica, ¿no? Filipenses capítulo 1, dice en el 2, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre el Señor. Siempre doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Filipenses 4, ahora a nuestro Dios y Padre sea la gloria para siempre jamás. Hebreos 12, porque nuestro Dios es también un fuego consumidor. ¿De dónde está citando Pablo? Está citando de Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es un fuego consumidor. ¿Quién es nuestro Dios? Es Jehová. Bueno, el Dios de los cristianos. Como decía Irineo de León, algunos buscaban un Dios fuera del Padre. Y en ese caso eran los gnósticos. ¿Quién busca hoy un Dios fuera del Padre? Bueno, que cada uno se conteste. Primero de Timoteo 1:1, que haya bondad inmerecida y misericordia, paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Segunda de Timoteo 1:1, que haya bondad inmerecida, misericordia, paz de parte de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Bueno, que no, que era una broma, a ver si es que ya se hace aburrido, porque no va a decir jamás y de Dios el Hijo, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tito capítulo 1:4, lo mismo, que haya bondad inmerecida y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Bueno, hemos visto de manera rápida, en mi canal hay 8 vídeos al respecto, que dura una media hora cada uno, lo trato con más tranquilidad, pero hemos visto que el Dios del apóstol Pablo es el Padre, y que desde que dijo en 1 Corintios 8:6, hacia el año 50 hasta el año 64, que solo tenemos un Dios el Padre y que Jesucristo es nuestro Señor, es lo que dice durante 14 años, hasta la carta de Tito o segunda de Timoteo. ¿De verdad vemos o alguien ve un Dios fuera del Padre? Bueno, yo desde luego no veo un Dios fuera del Padre. Simplemente veo al único Dios, el Padre. Bueno, en Primera de Tesalonicenses, por ejemplo, ahora vamos, la siguiente premisa sería que el apóstol Pablo siempre sus oraciones van dirigidas al Padre. No debería de extrañarnos, porque Jesucristo mismo dijo que oráramos al Padre de esta manera. Primera de Tesalonicenses 1:2. Siempre damos gracias a Dios cuando hacemos mención respecto a todos ustedes en nuestras oraciones. Segunda de Corintios 13. Ahora oramos a Dios que no hagan ustedes nada malo. Colosenses 1:3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre que oramos por ustedes. Primera de Tesalonicenses 1:2. Siempre damos gracias a Dios en nuestras oraciones. Vamos a ver a Jesucristo a la diestra de Dios cuando sube al cielo. Dice que se sentó a la diestra de la majestad. Incluso en Romanos capítulo 8, versículo 33, dice que está a la diestra de Dios y que también aboga por nosotros. ¿Qué significa eso? Que llegó, se presentó ante Dios, está rogando por nosotros. ¿Pero para qué tiene que rogar un Dios que está por encima de todas las cosas? No tiene que rogar absolutamente nada. Él puede hacerlo por su propia iniciativa. Tiempo. ¿No? Ok. Voy con mi tiempo. Gracias, Samuel, por tu ponencia. Esto lo que han visto se llama deconstrucción de versículos, ¿no? Samuel elige versículos donde Pablo se refiere al Padre, pero no menciona los versículos donde Pablo habla de Jesús como Dios. Y esto se llama destrucción del texto y del contexto. Y esto es muy famoso y es muy usado por los testigos de Jehová. Yo le voy a leer a él. Él leyó las veces que Pablo se refiere al Padre, pero ha omitido las veces que Pablo se refiere a Jesús como Dios, porque no le conviene. De hecho, yo voy a pedir que en su siguiente tiempo, ¿sí?, que creo que son de las conclusiones y luego vamos a las preguntas, él pueda ser responsable con lo que dijo en este video, ¿no? En este debate, que Romanos capítulo 9, versículo 5 no aparece realmente en el texto griego, así como lo leemos. De hecho, al principio se lo mostré. Ahora él va a tener la responsabilidad de darnos un documento o un libro que diga que Romanos 9.5 no está tal cual como se lo hemos mostrado. Porque en Romanos 9.5 se lee literalmente que de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todo. Estoy leyendo Pablo. Bendito por todas las edades. Amén. Estos versículos, como a Samuel Fernández, que niega que Jesús es Dios, no le conviene, no lo va a decir. De hecho, lo va a tratar de eliminar de la Biblia. Así que yo voy a pedir que Samuel Fernández, usted sea responsable con lo que acaba de decir y en su siguiente tiempo nos dé la evidencia que Romanos 9.5 no existe en el texto griego, tal y como se lo estoy citando. Que Cristo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todo, bendito por todas las edades. Amén. Esto que le estoy diciendo no existe en el texto griego. Les voy a pedir que se haga responsable con ese argumento, porque así usted probaría que Pablo nunca se refirió a Jesús como Dios. Pero aparte de ello, Pablo se sigue refiriendo a Jesús como Dios. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses que escribe Pablo, ellos les dice, ¿no?, que la actitud de ustedes debe ser que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿sí?, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Acá está hablando de la encarnación. ¿De quién? De Dios.
como mi antagonista puso las condiciones del debate que no le cite a otros evangelios, que no le cite a otros autores que hablan de que Dios se hizo carne, muy conveniente para él, pues Pablo acá le está dando un pacatazo, ¿no? Porque Pablo también dice de que la actitud de ustedes debe ser la que hubo en Cristo Jesús. Acá está siendo claro, está diciendo que Cristo es Jesús, diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Acá no está hablando de la deidad, acá está hablando de la forma, ¿sí? La forma de Dios, que es Dios es espíritu, Jesús se hace carne, toma forma de hombre, pero nunca pierde la deidad. Mi antagonista, aparte de lo que le dije, va a tener que probar en su siguiente participación que este versículo que le estoy leyendo no existe en la Biblia. Que Cristo, siendo en forma de Dios, ¿qué es la forma de Dios? Los ángeles, los querubines, los serafines, ¿qué es la forma de Dios? La forma de Dios es Dios, porque no hay otro Dios fuera de Dios. Yo soy, oh Israel, yo soy tu Dios fuerte y celoso, no hay otro Dios fuera de mí. Entonces ese Dios que tenía su forma, ¿sí?, se hizo carne y habitó entre nosotros. No le estoy leyendo literalmente lo que dice Juan, porque sé que no le conviene, le estoy explicando lo que dice Filipenses, que Jesús, Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Acá significa de que Jesús es Dios, tomó forma de hombre y no quiso mantener su forma de Dios en el sentido de ser Cristo, haciéndose carne, sin nunca perder la divinidad, porque recordemos que la Biblia dice que en él habitaba toda la plenitud de la deidad, ¿no? Yo sé que a mi antagonista no le gusta que le diga ese versículo, él quiere que hable de Pablo porque no le conviene las otras escrituras. Bueno, estamos haciendo simplemente esas analogías para que vea cómo Pablo sigue defendiendo a Cristo. En Tito capítulo 2, versículo 13, Pablo sigue hablando de Jesús como Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está la coma? ¿Cómo justifica ese versículo? De hecho, se lo pedí que lo haga con Romanos. Como no lo puede hacer con Romanos, ahora usted argumenta de que Romanos 9:5 no existe. Ahora, ¿qué va a pasar, señor Samuel? ¿Tito 2:13 tampoco existe? Yo voy a pedirle que le ponga seriedad y que le ponga peso a este debate. Porque si usted no puede argumentar sobre un versículo, no haga como Harry Potter con su varita mágica que desaparezca. Para venir usted a argumentar este debate, que esos versículos bíblicos no existen, va a tener que probarlo por medio de la historia y por medio de la patrística. Si no puede probar por medio de la historia y por medio de la patrística que Romanos 9:5 no existe, lo tiene que afrontar. Porque yo le dije, no se puede justificar ahora con los puntos y con las comas, para tratar de decir que Cristo está acá y Dios está acá, por lo tanto se tiene que leer así. No hay forma de justificar. Me afronta Romanos 9:5 y me prueba de que no existe como alegó. Ahora, yo le estoy leyendo Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿Quién viene entre las nubes? ¿De quién se espera la segunda venida? De Jesús. Entonces estamos leyendo el contexto completo de lo que los apóstoles creen y esperan. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Acá no hay puntos, acá no hay comas. Para que usted luego diga, es que ahí tiene que haber un punto, aquí tiene que haber una coma. En el texto griego no habían puntos y comas. De hecho, se lo dije con Romanos y usted hizo que desaparezca, diciendo ese texto no existe porque no le conviene. A ver, intente que desaparezca Tito. Haga que desaparezca Tito también, 2:13, donde claramente acá Pablo está diciendo que está aguardando la manifestación del gran Dios y Salvador Jesucristo. Póngale puntos, póngale comas y no estaría respetando el texto griego. Como no le conviene, pues ahora dígame que también hay que hacerlo desaparecer. No creo que le convenga que desaparezca porque nos lo va a tener que probar por la historia y por la patrística de que ese texto no existe, como lo hizo en su participación con Romanos 9:5, solo porque no le conviene.
Y como yo dije, lo que usted está haciendo es mutilación de textos, destrucción de textos. Lee las veces que Pablo se refiere al Padre como su Dios, pero elimina las veces que Pablo se refiere a Jesús como su Salvador y como su Dios y como el Dios sobre todo, como lo hace en Romanos 9:5. No le conviene. ¿Sí? Otro texto más. Dice en 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Otro versículo más que probaría cómo Pablo se refiere a Jesucristo como Dios. A menos que usted haga que desaparezca o nos dé una interpretación del griego, pero yo necesito que estos 3 versículos o usted me los desaparezca o usted me los reinterprete con su punto, con su coma, sin su punto, sin su coma, como usted lo quiera justificar. Y vuelvo y repito, ¿no? Me quedan 2 minutos. Lo que usted está haciendo en este debate se llama destrucción de los versículos. ¿Por qué destrucción? Porque destruye y elimina los versículos donde Pablo se refiere a Jesús como el Dios que está sobre todo y solo habla específicamente de las veces que Pablo se refiere al Padre como su Dios. ¿Sabe por qué para Pablo el Padre era su Dios y Jesús era su Dios? Porque Pablo entendía muy bien que el Padre y Jesús es el mismo Dios. No que son 2 dioses diferentes, porque Pablo era monoteísta, creía en un solo Dios como buen judío. Y por lo tanto, él no tiene ningún reparo en llamar a Jesús como Dios sobre todo y al Padre como su Dios. Solo que a usted no le conviene leer las veces que Pablo se refiere a Jesús como Dios. Ahora, voy a ser incisivo en esto. Necesito que usted me dé la prueba, si no estoy perdiendo mi tiempo en este debate, que Romanos 9:5 no está en el texto griego. ¿Sí? Necesito que usted me dé la prueba, como lo dijo, que Tito 2:13 no está en el texto griego. Es muy conveniente que haga desaparecer los versículos, pero ahora yo quiero que me dé las evidencias de que esos versículos no existen. Y no existen y que tienen puntos y comas, y como tienen puntos y comas, se tiene que leer de forma diferente. No le va a convenir, porque le repito que el texto griego no tiene puntos, no tiene comas. Espero que sea responsable con los textos, o con Romanos 9:5 que usted hizo desaparecer, ¿no? Termino mis 10 minutos ahí. Gracias. Tu micrófono. Bueno, pues vamos a seguir con el tiempo de refutación. Bueno, la verdad es que vemos que está haciendo un muñeco de paja, además un muñeco de paja bastante malo. Con relación, ya que lo ha sacado, evidentemente quería centrar el debate en un punto, ¿vale? De hecho, quedamos en esto y cuando vistes que no te iba a resultar fácil y lo estás comprobando, pues quisiste otras cosas, pero no es el tema. La cuestión está que lo que no puedo permitir en un debate es que hagas la barbaridad en otro debate que te acabo de escuchar diciendo que santo, santo, santo de Apocalipsis es Jesús. Entonces, claro, si tengo que ir detrás de ti, de todas las mentiras que te inventes, necesitaríamos horas, horas y horas, ¿no? De hecho, el tema de los puntos y las comas es simplemente una barbaridad que tú te has inventado. O sea, hay trinitarios como Pablo Besson que no se han dado cuenta de que la Biblia se tiene que leer de manera literal. Menos mal que ha llegado Cristian. Menos mal. Bueno, mira, eso es una barbaridad que te has inventado. Tú no sé de dónde te la has sacado, no sé a quién se la has escuchado, pero simplemente es una barbaridad. Bueno, si lo leyéramos, como dices tú, diría de quienes los padres y procedente de los cuales el ungido, él, según carne. Y ahora, si hay un punto, es una dosología al Padre. Eso de que tú lo lees como tú dices de manera seguida, eso es una barbaridad tuya que te has inventado tú. De hecho, eres tú el que saca los textos de su contexto. Por ejemplo, citas de Colosenses 2:9 y dice, porque en Jesucristo está toda la cualidad divina. Sin embargo, en el 1:19 y 20 de Colosenses, que te lo saltas porque estoy seguro que lo sabes, pero quieres engañar a las personas, ¿qué es lo que dice? Que Dios tuvo a bien que en Jesucristo estuviera toda la cualidad divina. O sea, fue Dios el que quiso que tuviera toda la cualidad divina. No era algo que la tuviera de por sí. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito de reunir consigo mismo todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y ahora cuando vamos al versículo 2 y 9, así se lee la Biblia, así se estudia, y no como tú, leyéndolo todo de manera así, seguida. Claro, ahora te entiendo que seas trinitario. Bueno, la verdad es que Pablo está diciendo,
cuidado con las filosofías. ¿Qué pasaba en el mundo gnóstico? Decían que Jesucristo ni era una cosa ni era la otra. Y ahora de repente Jesucristo dice, el apóstol Pablo dice, cuidado con esas filosofías, que en Jesucristo estaba todo lo necesario para reunir consigo mismo las cosas en los cielos y en la tierra. Y luego el siguiente versículo te lo deja claro cuando dice, de modo que ustedes están poseídos de una plenitud por medio de él. O sea, evidentemente no tiene que... Te lees un texto, lo lees y te olvidas de todos los demás pasajes. Claro, imagínate que tuviera que ir detrás de ti con toda la Biblia. Bueno, llegamos a Filipenses 2, por eso necesito centrarnos, porque tengo que ir detrás de ti. Por ejemplo, ¿qué dice del 1 al 5? No seáis egoístas, no penséis que sois superiores a los demás, no os creéis mejor que nadie. ¿Y ahora qué dice? Tener la misma actitud mental que tuvo Cristo. ¿Pero qué actitud mental? Si Cristo es el Dios que está por encima de todas las cosas. Y ahora es cuando dice que él, existiendo en la forma de Dios, pero que existía en la forma de Dios, o sea, existía en la forma de Trinidad. Pero no nos queréis decir que Dios es un solo ser con tres personas. Entonces, si Jesús existía en la forma de Dios, existía en la forma de Trinidad. Él era la Trinidad. Pero él dice que se vacía y no intenta robar o usurpar el lugar que a él no le pertenece, que es el del propio Dios. Bueno, desde luego, la palabra morfe significa forma, apariencia o figura. Es lo que significa en la Biblia. Por ejemplo, dice que Jesucristo se presentó a otras personas en una forma. Inclusive dice que el carpintero imita la forma, porque es lo que significa morfeceos. Y luego dice que se vació, se hizo humilde, se hizo esclavo, cambió de una forma a otra. Pero vosotros enseñáis que se quedó con las dos formas. Desde luego, ese es el texto que quieres usar para decir de Pablo. Yo también te puedo usar muchos textos de otros, de Juan. Yo puedo defender a mi Dios solo con el libro de Apocalipsis. Sin embargo, hay que hacer algo que esté dentro, evidentemente, de un contexto para que las personas no se vayan, como te vas tú, de lado a lado. O sea, ¿te das cuenta de cómo has mutilado y falsificado dos textos? Incluso has perdido 10 minutos diciendo que uno puede leer de seguido. Bueno, la verdad es que cuando hablamos, porque has estado hablando de que Jesucristo es creador, si vamos al griego y al contexto bíblico, por cierto, vuelves a decir algo que es totalmente falso. Mira, en 1 Corintios 4 dice, estamos predicando nosotros mismos, sino a Cristo, Jesús como Señor. Bueno, tú lo predicas como Dios, pero los verdaderos cristianos como Señor. Y luego dice, porque Dios, ¿vale? Luego en el versículo siguiente dice, porque Dios es el que dijo, de la oscuridad resplandezca la luz. Estaba citando de Génesis 1:3. ¿Y qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, en el 1. Y desde luego, si seguimos leyendo, por ejemplo, Efesios 3:3, dice en que Dios que creó todas las cosas, que cree en Dios que creó todas las cosas. En Hebreos 3:4, luego dice, pero el que ha construido todas las cosas es Dios. O en Hebreos 2:10, porque le fue propio aquel por cuya causa, preposición día más acusativo. Quiero que esa preposición me la encuentres con Jesús y la preposición griega también. Por lo tanto, Jesucristo es el medio, ni es la causa ni es la procedencia. Por ejemplo, si vamos a Hebreos 1:2, dice que Dios, nuestro Dios, el Dios del apóstol Pablo, es el que dice que nombró heredero de todas las cosas. Bueno, si Jesús es el creador y está por encima de todas las cosas, ¿qué tiene que heredar él? Y luego dice, mediante, aquí viene la preposición griega día más genitivo, cuál hizo los sistemas de cosas. Por lo tanto, ¿qué denota? Pues evidentemente que es un agente intermediario. Porque si no, tenía que haber usado la preposición griega et o la preposición en acusativo, cosa que no hace, ¿no? Bueno, luego seguimos viendo, por ejemplo, en Colosenses 1, 16 y 17, ahí se vuelve a decir que desde luego Jesucristo es el medio que Dios usó, no lo pone como creador, y ahora viene una preposición que es en. Y ahora es cuando los trinitarios dicen, no, eso es causa, no, eso no es verdad. Porque ya en el 5 el apóstol Pablo estaba usando la preposición día más acusativo, que es causa. Si la quería usar para Jesús, la hubiera usado. De hecho, si en algún momento del debate se te ocurriera decirme que esa preposición es obligatoriamente causa, porque tú lo lees a lo mejor de manera directa o esos inventos que te traes, pues mira, la Biblia de estudio de Matthew Henry, en la nota 23, mira lo que dice. Por medio de él, como agente intermedio y sustentante, Cristo puede considerarse
en cierto sentido, instrumento de la conversación de los seres en su existencia, en cuanto él es mediador. Ni se le aplica la preposición griega ek, ni se le aplica la causa. Luego, por ejemplo, decías que es que primogénito, que no tiene que ser el primero. Bueno, de primeras Jesucristo fue el primero en nacer y en vivir. Sin embargo, estamos de acuerdo que puede implicar ser el preeminente. Es lo que pasó, por ejemplo, Rubén, ¿vale? Al final terminó siendo José. Sin embargo, José estaba dentro del grupo. O sea, al final, el primer nacido, al igual que es el primero de los resucitados, claro, si al final no se necesita ser el primero de los resucitados, pues a lo mejor es que Jesús tampoco ni resucitó. La cuestión es que lo metemos dentro de un grupo. Y desde luego es imposible, si no, pues búscame donde la palabra primogénito no sea o no forme parte de un grupo. Ahora, bueno, vamos a ir a Tito 2.13, que se me olvidaba. Bueno, mira, tanto la carta de 1 Timoteo como Tito 2.13 es algo interesante, que se usa nuestro gran Dios y Salvador 5 veces, ¿vale? Te las voy a leer y te lo voy a explicar. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1.1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, bajo el mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. ¿Te das cuenta a quién empieza llamando Dios nuestro Salvador? Y luego dice: estoy agradecido a Cristo Jesús nuestro Señor, no nuestro Dios y Salvador. Luego en el capítulo 2.3 dice: esto es excelente y es acepto a vista de nuestro Salvador, Dios, haciendo referencia al Padre. Y luego dice el 2 Timoteo 1.10: pero ahora se ha hecho claramente patente mediante la manifestación de nuestro Salvador, Cristo Jesús. No dice de nuestro Dios. Y ahora en el capítulo 1 dice nuestro Salvador, Dios. En el capítulo 2, en el 10 dice nuestro Salvador, Dios. Y ahora en el 13 ya cambia. Y bueno, ha llegado que ha descubierto alguien que desde luego, por lo que se ve, preséntate a ver si te dan un premio Nobel o alguna cosa, porque eres el único que dice que leyéndolo de manera seguida, oye, mira, tantos eruditos, tanta gente durante tantos años, y ha llegado Cristian, ha dicho, si solo hay que leerlo de manera seguida, eres, desde luego, Cristian, es para que hagan un estudio con ese tipo de aseveraciones. Tiempo. Bueno, ¿ya? Ahora, ¿qué queda de los formatos? 5 de conclusión, preguntas, no sé. No, quedarían otros 10 minutos, si quieres lo dejamos en 5, no pasa nada de seguir refutando, y luego ya si quieres hacemos las 3 preguntas cada uno. Ya, en este momento, ¿qué queda entonces? ¿10 o 5? En principio lo que habíamos hablado era otros 10 minutos. Ok, vamos con eso, y luego seguimos el formato. Bien, perfecto. Entonces, Samuel no está dando la talla en este debate, ¿no? Porque él sugirió, y pueden retroceder el video cuando quieran, que Romanos 9.5 no existe, ¿no? En el griego, tal como lo leemos. Yo le he pedido que en este debate nos dé la evidencia. Nos dé la evidencia de que Romanos 9.5, así como lo leemos, no existe. ¿Para qué se mete en una camisa de 11 varas que usted mismo no va a poder desabrochar, señor Samuel? ¿La evidencia dónde está? Apelo a que en sus siguientes 10 minutos nos dé la evidencia que Romanos 9.5, así como lo leemos, tanto en el texto griego, que no tiene puntos y no tiene comas, y no es una invención mía y no necesito ganarme ningún premio Nobel, no existe. Leyéndolo de corrido, yo no me lo he inventado. Yo no me inventé que el texto griego no lleve puntos y no lleve comas. Yo no me inventé que el texto griego no se lea de corrido. Específicamente Romanos 9.5. Se lo voy a volver a poner porque parece que usted se ha olvidado, ¿no? De los primeros argumentos que le he presentado, para que justamente no caigamos en esta falacia que usted está haciendo, de que yo me estoy inventando la tesis de que Romanos 9.5 se lee sin interrupciones y de corrido, ¿no? Acá está el texto griego, ¿sí? Que como ve no lleva comas y todo eso. Y dice Samuel Pérez Milos, en su comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento, él mismo lo dice, ¿no? Sin interrupción, con lo que antecede, añade ahora esta palabra griega, que viene a ser los que, caso genitivo,
masculino plural del pronombre relativo declinado de los cuales hoy, caso nominativo masculino plural del artículo determinado de los padres, caso nominativo masculino plural del sustantivo que denota padres en relación con la nación, patriarcas, antecesores, CAI, conjunción copulativa y es forma escrita que adopta la preposición de genitivo ek delante del vocal y que significa los, caso genitivo masculino plural del pronombre relativo los cuales, los que, o caso nominativo masculino singular del artículo determinado el Cristo, caso nominativo masculino singular del nombre propio Cristo, o caso acusativo neutro singular del artículo determinado lo, esta palabra es, déjenme buscarlo, según, ¿sí? Según preposición de acusativo, según cata, caso acusativo femenino singular del sustantivo carne o caso nominativo mascular singular del artículo determinado el. Como ve, todos los casos nos conducen al caso nominativo masculino singular del nombre propio de Dios. Acá se lo estoy señalando, ¿sí? Acá se lo estoy señalando. ¿De quién? Caso nominativo mascular singular del nombre propio de Dios. ¿Hablando de quién? De Cristo, cuando se lo lee sin interrupción. Señor, se lo voy a agrandar para que se le quede bien clavado en sus anteojos, ¿no? Mire, para que se le quede bien grabado en sus anteojos. No es una tesis mía, no es una conclusión en griego mía cuando se habla de que Jesús es Dios. Es una conclusión que ya hace un comentarista exegético al texto griego del Nuevo Testamento llamado Samuel Pérez Milos. Él no se ganó el premio Nobel, pero tampoco fue el primero en decirlo, así como no soy yo. Así que, por lo tanto, esa falacia de que yo descubrí que hay que leerlo sin detenimiento, esa es la falacia que hace el testigo de Jehová, porque piensa que cuando te digo que Jesús es Dios, según Romanos 5, me merezco el premio Nobel porque soy yo el primero en haberlo descubierto. Usted está equivocado. ¿Sabe cuántas homilías hicieron los padres de la iglesia a Romanos 9:5 concluyendo en lo mismo que Jesús es Dios y Señor? Demasiadas. ¿Sabe cuántos exégetas del Nuevo Testamento en griego concluyen que en Romanos 9:5 Jesús es Dios y Señor? Sacado de la lista los testigos de Jehová, toda la ferviente evangélica. ¿Se ganaron el Nobel? No se ganaron el Nobel. Esa falacia del premio Nobel usted solito se la inventó porque piensa que es una inferencia mía, piensa que yo estoy interpretándolo así, piensa que yo tengo que leerlo de corrido, me merezco el Nobel por interpretar que Romanos capítulo 9, versículo 5 se está hablando que Jesús es Dios. Es una falacia que usted ha inventado porque no se hace responsable de demostrarme que Romanos 9:5 no existe en el texto griego así como usted lo dijo. Yo necesito que usted se haga responsable de sus argumentos. No que diga que yo estoy inventando de que Jesús es Dios, porque yo solamente interpreto que Romanos 9:5 así lo dice, leyéndolo de forma sin interrupción. Y le repito, no hay puntos y no hay comas. No es una innovación mía, ni me merezco el premio Nobel por eso. Eso lo dice cualquier intérprete exegético del Nuevo Testamento, sabe que en el griego koine no hay comas, no hay signos de puntuación, no hay eso. Cualquiera se lo dice, simplemente usted acá está exteriorizando que no conoce el texto griego, porque dice que yo estoy inventando de que en el texto griego es una tesis mía de que no hay puntos y no hay comas. Señor, ¿qué le sucede? Sea serio en ¿vino preparado este debate? Pues parece que no, porque toda la academia que le estoy diciendo piensa que yo se la estoy inventando y que por eso me merezco el premio Nobel. Eso se llama falacia, hombre de paja. Poniéndome a mí como si yo fuera el objeto que está inventando o innovando esta falacia. No, señor, no sabe academia, no sabe texto griego, piensa que me estoy inventando todo. Ahora, con respecto a lo que usted dijo acerca de Colosenses, ¿sí? Voy a aprovechar mi tiempo. Acerca de Colosenses, lo que usted dijo es realmente una verdadera tragedia. Disculpe, con todo respeto. En Colosenses, capítulo 1, versículo 15, claramente se nos dice que porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
escuche, medio y para Él. ¿Cómo un medio puede producir algo para Él mismo? Por lo tanto, Jesucristo no es solo mediador, Jesucristo es el principio de todo, no solo es el medio, y de hecho el mismo versículo lo dice. Vamos a leerlo para mostrárselo. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. ¿Cómo que solo era el medio? Refutado. De hecho lo voy a poner en pantalla, porque creo que esto se merece su presentación, con todo respeto que usted se merece, ¿no? No digo refutado por humillarlo, sino porque me estoy dirigiendo a sus argumentos, ¿sí? Me estoy dirigiendo a sus argumentos que usted dijo. ¿A dónde lo tengo? Acá está. A ver, usted dice que Jesús solo es el mediador porque confunde que Jesús es el medio para conducirnos al Padre, porque por medio de Él llegamos al Padre, por supuesto. Pero Jesús no solo es el mediador, Jesús es el mismo Dios y es el principio y es el que está antes de todo. ¿Quién lo dice? El mismo Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y ahora viene la parte que a usted no le gusta, y para Él. ¿Cómo para Él? Si no se supone que solamente Él es el medio. Para Él tendría que ser otro que es Dios, porque Jesús no es Dios, pero si dices para Él es porque está cayendo sobre Él mismo. Él es la acción primera, Él es el primero, lo dice el versículo, y Él es antes de todas las cosas. ¿Cómo que solo era el medio? Si estoy diciendo que está antes todavía, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cómo que era el medio? Si dice que aún todas las cosas que están antes de Él, en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y ahora acá viene su pacatazo. El que es el principio y el primogénito de entre todos, de entre los muertos, para que tenga en todo la preeminencia. Por lo tanto, eso que usted dijo que Jesús solo era el medio, y no era el principio, y no era el que estaba antes de todas las cosas, queda refutado por la misma palabra de Dios. Y yo sé que ese versículo no le gusta cuando lo abordamos en su detalle, porque a usted le gusta quedarse con que Jesús es el medio y punto, no es nada más. Pero el mismo Colosenses le dice que todas las cosas por Él, en Él, fueron creadas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Yo le voy a decir algo. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y Dios creó la tierra. Ahora saque su conclusión. ¿Quién es Jesús? Inevitablemente es Dios, porque solamente Dios puede crear. Y solamente Dios puede estar antes de la creación. Y solamente toda la creación en Dios subsiste. Y de esta manera se habla de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa tesis que solo es mediador queda refutada por la misma palabra de Dios. Ahora, por favor, yo le voy a pedir que nos demuestre que Romanos 9:5 no existe, tal como usted en su ponencia lo dijo. Termino mis 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues voy a pasar, a ver si consigo llegar esta vez a los 10 minutos y no se quedan 9 y medio. Bueno, la verdad es que está siendo un debate bastante aburrido, no toca ni un solo punto de mí. Está usando la falacia del francotirador. Bueno, el tema de cómo se saltan las normas de la hermenéutica es bestial. Yo pensaba de verdad que esta persona tenía un poco más de nivel. Bueno, la falacia del francotirador dispara a una puerta, lleva ahora una diana y dice, mira, he dado en el centro. Y repite lo mismo, sin ningún tipo de argumentación. Bueno, desde luego, cuando le hemos seguido, como tú dices, sin puntuación, se entiende la doxología de la misma manera. Pero bueno, al final te tienen que dar el honoris causas a ti, porque has encontrado cosas en griego que nadie, ni Pablo Bexon. Y desde luego, cuando se pusieron puntuación desde el siglo V, se enfatizó lo mismo, que es una doxología al Padre de Dios. Y desde luego, para el tiempo de Romanos 9:5, Cristo no está por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué dice en Hebreos 2:8 el Padre? Pablo, perdón. ¿Qué dice? Todavía no vemos que todas las cosas las tenga sujetas. Yo no voy a decir pacatazo porque no soy un niño, no soy una persona infantil. Pero con Hebreos 2:8 se acabó el debate, se acabó toda tu exposición, porque para el tiempo de Romanos 9:5 Jesucristo no tenía todas las cosas sujetas. Por lo tanto, no podía ser el Dios que estaba sobre todas las cosas, según el propio Pablo en Hebreos 2:8. Y desde luego, desde que fue escrito Romanos 9:5, siempre se entendió que Dios de Romanos 9:5 es el Padre, que es una doxología. Y desde luego las falsas doctrinas empezaron a aparecer
mucho tiempo después. Y cuando Romanos 1.3, desde luego está aclarando, cuando vemos Romanos 1.3, como hemos visto, lo aclara. Cuando vino Cristo en la carne, y dice que fue proclamado como, bueno, según el Cristian, fue proclamado como Dios, ¿no? Fue proclamado como el Hijo de Dios. Bueno, has hablado un poco de patrística. Yo no iba a entrar en la patrística, pero bueno, ya que me lo has dicho, pues vamos a hablar un poco de patrística. Mira, si vas al libro segundo de Irineo de Lyon, ahí vemos, por ejemplo, en el libro 2, 3, segundo y 3, tú coges, empiezas a leerlo, el traductor pone Romanos 9.5 como lo pone la Reina Valera del 60. La cuestión está que, por ejemplo, cuando los traductores hacen eso, pasa lo que pasa en las cartas de Irineo de Lyon, que Juan 1.18 viene de las dos maneras, es imposible. Pero, sin embargo, ¿vale? Luego dice, después de citar Romanos 9.5, dice, y también en la carta de Gálatas dice, y habla de la plenitud, del tiempo, envío a Dios. Y ahora lo explica. Ahora Irineo de Lyon explica lo que acaba de leer. Tanto Romanos 9.5 como Gálatas 4.4 y 5 dice, de este modo claramente indicó que es el único Dios que por los profetas prometió a su Hijo y que es único Jesucristo nuestro Señor, que es del linaje de David, porque fue engendrado de María, y luego dice Jesucristo, Hijo de Dios, destinado en poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, para que sea el primogénito de los muertos, citando de Colosenses 1.18, y luego dice, como era ya el primogénito de toda criatura. O sea, era el primogénito también de toda la criatura, porque al final no has conseguido demostrarle a nadie que en Colosenses 1.18 la palabra primogénito se exceptúe de un grupo. Ni lo vas a encontrar jamás. Es imposible. Y desde luego cuando explica Romanos 9.5, no dice, bueno, se demostró, citando de Romanos 9.5, que Jesucristo es el Dios que está por encima de todas las cosas. No es lo que dice Irineo de Lyon cuando lo describe. De hecho, en el libro 2, en el capítulo 9, dice, el Padre está sobre todas las cosas, citando de Romanos 9.5 y evidentemente de Efesios 4, 5 y 6. Y luego en el libro 5, 18.2 dice, hay un solo Dios, Padre sobre todos. Hay un solo Dios, Padre sobre todos, y un verbo de Dios, que es a través de todos, por quien todas las cosas fueron hechas, y que este mundo le pertenece y fue hecho por él, según la voluntad del Padre. Evidentemente, aquí las preposiciones las traducen como les da la gana. Sin embargo, ¿por qué dice Irineo que fue por él? Porque fue la voluntad del Padre. Porque Jesucristo, por mucho que te duela, se usa preposiciones que no se usan para el Padre. Ponte a estudiar un poquito de griego y no leas de manera seguida. Preposición ek, preposición día más vocativo, Padre. Preposición día más genitivo, Hijo. Que no es tan difícil. Pero bueno, tú sigue buscando un Dios fuera del Padre, que es lo que hacían los gnósticos y es lo que hacen los trinitarios. En el libro 3, en el 5, dice Irineo, así Dios y el Padre son verdaderamente uno y el mismo. Uno y el mismo. Dios es uno, el Padre y el mismo. No es Dios, es tres personas. No, eso no lo enseñaba Irineo de Lyon. Además, Irineo de Lyon es que no lo para de decir en su obra cuando dice que muchos buscaban un Dios fuera del Padre. ¿Por qué? Porque es lo que buscaban, por ejemplo, los valentinianos. Los valentinianos son los que realmente enseñaron la Trinidad. Pero como fue Valentín, no lo sacáis para decir, oye, que esta persona dice la tradición que era un discípulo de Pablo. Y como dice Hipólito de Roma, Tertuliano y otros, dice que empezó a hablar de una monada donde había generaciones eternas y demás. Por ejemplo, en el libro 1, en el capítulo 27, dice, el Señor confesó muy claramente que el hacedor de este universo es su Señor. Es su Padre, perdón. Por lo tanto, ¿qué dijo Jesucristo? Dice Irineo según que decía Jesucristo, que el hacedor de este universo es su Padre. Jesucristo no dijo jamás que era Él. Y desde luego cuando vamos a las cartas paulinas no lo vemos. Bueno, solo lo ve el nuevo erudito Cristian Izquierdo cuando ha encontrado algo que por lo que se ve ni Pablo Besson fue capaz de encontrar. Por ejemplo, en el libro 4, prólogo, en el prólogo parte 4, mirad lo que dice. También hemos probado por las Escrituras que a ningún otro se le llama Dios, excepto al Padre universal, al Hijo
y aquellos a quienes han recibido la filiación adoptiva. O sea, los que van a disfrutar, como dice Pedro, de la naturaleza divina. ¿Era trinitario Irineo de León? ¿No sabía Irineo de León que al Espíritu Santo también se le llama Dios y que forman un solo Dios? Desde luego no lo sabía. Irineo de León contra las herejías en el segundo, el 28.4. Considerad pues todos los que inventáis tales opiniones, ya que el Padre mismo es el único llamado Dios que tiene una existencia real. ¿Te das cuenta la diferencia en cuanto se llama Dios a uno y se llama Dios a otro para Irineo de León? El único con existencia real, ¿quién es? El Padre. Y desde luego fue muy claro Irineo de León cuando decía, bueno, es que cuando vinieron los apóstoles, los profetas, Jesucristo, solo enseñaron un Dios el Padre. Y desde luego hubieran fracasado si no hubieran demostrado que había otra cosa, como decían los gnósticos. Y desde luego tendría razón Irineo de León si al final la Trinidad fuera un concepto cierto. Que desde luego el Dios que está por encima de todas las cosas tienen que decir que es Jesús porque no son capaces de demostrarnos que es ese Dios trino. Pero mirar este dato de Irineo de León contra las herejías en el 2.28 del 6 al 7. Esto desde luego es sorprendente. Dice, ¿cómo pues fue producido el Hijo por el Padre? Le respondemos que nadie entiende esa producción, ni generación, ni vocación, ni revelación, ni que en el nombre que se le pueda dar. Su generación, que de hecho es totalmente indescriptible, lo que todos entienden a la unigénita palabra de Dios, y aunque lo califican de indecible e innombrable, sin embargo, exponen la producción y formación de su primera generación como si ellos mismos hubieran asistido a su nacimiento, hablando de Jesús. Dice, asimilémoslo así, asimilándolo así a la palabra de la humanidad formada por emisiones, que era lo que decían los gnósticos como Valentín, pues de esas emisiones eternas venía Jesucristo, luego la sabiduría, que era el Espíritu Santo, ¿no? Y luego mirad lo que dice, pero no nos equivocaremos si afirmamos lo mismo también respecto de la sustancia de la materia que Dios la produjo. ¿Qué es lo que está diciendo Irineo de León? Que no sabemos con qué materia o con qué sustancia fue creado Jesús, que no especulemos, no sabemos cómo nació, cómo llegó a la vida. Bueno, desde luego si nos metiéramos en Justino Mártir, no tengo tiempo y no lo entenderías tampoco. La diferencia entre Geneton, bueno, yo la verdad es que me lo estoy contando y no llego nunca a los 10 minutos, pero bueno. Pero de hecho hasta te pasaste acá en mi temporizador. Sí, pues yo luego lo miraremos, pero bueno, no pasa nada, no te preocupes. Pues si quieres concluir la idea, concluye, ¿no? No pasa nada. Nada, tranquilo, no te preocupes, déjalo ya. Listo. Voy a presentar a Irineo de León. Samuel Fernández presenta a Irineo de León como que niega que Jesús es Dios, porque acá la tesis de Samuel Fernández es negar a Jesús como Dios, ¿no? Pero miren lo que dice Irineo de León, ¿no? Es lo que pasa cuando lees un libro y no lo lees en tu contexto, ¿no? Libro de Irineo de León contra los herejes, exposición y refutación a la falsa gnosis. ¿Sí? ¿Lo leen? ¿Cómo se pronuncia Irineo de León sobre Jesús? Dice en este caso, en la página 25 de este libro que recopila su libro contra los herejes, dice: en el principio estaba el verbo, porque estaba en el Hijo, y el verbo estaba ante Dios, porque es el principio, y el verbo era Dios. En consecuencia, pues lo que ha nacido de Dios es Dios. ¿Qué cosa? Irineo de León refutando a Samuel cuando nos presenta a Irineo de León, porque él presupone que le va a dar la razón, cuando Irineo de León está haciendo todo lo contrario. Él estaba en el principio ante Dios, muestra el orden de la emanación, todo fue hecho por él y sin él nada ha sido hecho, pues el verbo es la causa de la formación y generación de los eones que después vinieron de él. ¿Sí? Entonces, demostrado que lo que ha nacido de Dios es Dios en cuanto a Cristo, Irineo de León se pronuncia, ¿no? Entonces, más arriba, en este mismo libro, contra los herejes, que él piensa que va a ayudarlo para negar la divinidad de Cristo, de hecho lo termina refutando, porque Irineo de León no niega la divinidad de Cristo. Dice Irineo de León más adelante: así pues, como arriba dije, a ninguno otro se le llama Dios o Señor, sino al que es Dios y Señor de todas las cosas,
el que dijo a Moisés, yo soy el que soy, y así dirás a Israel, yo soy, me manda a vosotros, y también a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oiga, señor, oiga, señor Samuel, ¿cómo usted pretendiendo, sacando a Irineo de Lyon, trata usted de refutar la divinidad de Cristo? Cuando Irineo de Lyon, contra los herejes, está defendiendo su divinidad. Se lo voy a volver a leer, ¿no? Para que se le grabe. Y son 5 minutos nomás este tiempo, ¿sí? Voy a ser prudente, llevo 2, me faltan 3 minutos. Para que se le grabe. Así pues, como arriba dije, a ningún otro se le llama Dios o Señor, sino al que es Dios, ¿sí? Sino al que es Dios y Señor de todas las cosas, el que dijo a Moisés, yo soy el que soy, y así dirás a Israel, yo soy, me manda a vosotros, y también a su Hijo nuestro, Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, señor, acá está el libro Contra los herejes de Irineo de Lyon. Me remito a usted. Es imposible que usted utilice a Irineo de Lyon para tratar de probarnos que la divinidad de Cristo no existe, ¿no? Es una metida de pata terrible, terrible. Disculpe, con todo respeto que se merece, que usted está haciendo. Ahora, ¿dónde está? Bueno, acá está. Sobre Colosenses, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Usted dijo que Jesús solo es mediador y yo necesito que usted, de hecho se está saltando muchos puntos, espero que en el momento de las preguntas lo pueda hacer, porque a conveniencia lo hace. Yo necesito que usted me pruebe, por favor, según Colosenses capítulo 1, versículo 16 en adelante, que Jesucristo solo es mediador. Como usted en este debate lo está tratando de interpelar, pero no está tocando mis argumentos. Yo no necesito decir que usted no vino preparado. Sé que vino preparado, pero vino preparado con información que es diferente, ¿no? Es diferente a la formación que como lo han formado para negar la divinidad de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Acá podemos quedarnos de acuerdo con el medio, ¿no? Por medio, qué bueno. Pero hasta aquí nomás se queda el señor Samuel. No le gusta esta parte. Y para Él. ¿Quién es ese para Él? Jesús. Por lo tanto, Jesús deja de ser el medio, sino también empieza a ser la causa. Porque el medio es para ¿quién? Para Él. Y por eso el 17 dice... Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe qué son todas las cosas? Todas las cosas es todo, porque el todo es todo y la nada es nada, a menos que usted en este debate nos pruebe lo contrario. Y todas las cosas en Él subsisten. Ya está con esto. Y acá viene más la refutación que no ha tocado. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él, que es el principio, dejó de ser mediador solamente, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Antes de Cristo resucitó Lázaro, le voy avisando, y Lázaro fue cristiano, y eso no significa que por eso Jesús, la palabra primogénito significa que es lo primero que Dios creó. Ahí están los textos claros y evidentes, ¿no? Acá venir a decir, usted es un muchacho, usted no sabe griego, yo sé más que usted, no funciona. A mí me da la evidencia que le pedí. Me tiene que probar que Romanos 9:5 no existe, como bien Cancherito lo dijo, pues ahora me lo tiene que demostrar. No evadas los argumentos que usted mismo dijo en este debate. A mí me tiene que demostrar que Irineo de Lyon niega la divinidad de Cristo. De hecho, lo refuta usted porque la defiende. A mí me tiene que demostrar que en Colosenses, capítulo 9, a mí me tiene que demostrar en Colosenses, capítulo 1, versículo 16 en adelante, Jesús solamente es mediador. No es el principio, no es el que está antes de todas las cosas, y no es el que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y también para Él, volviendo a su causa, como la causa de todo. Me tiene que demostrar que no es así.
Espero que aborde los argumentos que le quedan en sus 5 minutos y no se salga por la tangente descalificando a mi persona, que no tiene nada que ver con los argumentos que le estoy demandando en este debate. Culmino mis 5 minutos. Gracias. Dos cositas rápidas. Primero, más que nada, para que quede claro, en ningún momento te he llamado muchachito y que estudies, ¿eh? No te he dicho que eres un muchachito que te haga aprender y en ningún momento he dicho que yo sepa más que tú. Es algo que yo no suelo usar, ¿vale? Y otra cosa, este era tu último tiempo y ahora pasan ya las preguntas, porque si no, acabaría yo y tendría yo el tiempo de refutarte. Y como quiero ser honrado, no quiero hacerte eso. Por lo tanto... Ok, entonces yo hablé menos. No, has hablado 10 minutos y tú no has parado. No, hablé 5 minutos. Bueno, pues te quedan 5 entonces. No, ya vamos a las preguntas, ya está, se lo concedo. ¿Qué quieres? Tú dices que has durado 5, ¿no? 5. Pensé que ya recién íbamos a entrar a la etapa de 5 minutos, ¿me entiende? No, eran 10 y las preguntas, ¿vale? No, claro, por eso le digo, yo entendí que recién entrábamos a la etapa de los 5 minutos, pero si dice que yo ya terminé la etapa, pues... Claro, eran 10, si has usado 5 te faltarían 5, eso ya como tú quieras, que si no ya pasamos a las preguntas y ya está. Porque nunca usted utilizó sus 5, por eso digo. Es que no eran 5, eran 10 y ahora ya hemos tenido 2 de exposición y 2 de refutación, ¿vale? Bueno, prosigamos, no hay problema, está bien ya. No, ya como tú quieras, yo si quieres que acabe con 5, pero vamos, no... Entonces, bueno, como usted guste, no hay problema, ya yo di lo que di, demandé lo que demandé, vamos a las preguntas. Venga, vamos a las preguntas. Inicie su pregunta. Bueno, la primera pregunta es sencilla. Cristian, ¿ante qué Dios doblas tus rodillas? Le respondo. Cuando Satanás estuvo a punto de tentar a Jesús en el desierto, le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares, ¿no? Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. No tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? No tentarás, vete, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, porque solo a Él darás culto. A ese Dios al cual Satanás intentó tentar, no que tentó, yo adoro y doblo mis rodillas. A Jesús, quien es Dios. A Dios, quien es el Padre. Al Espíritu, quien es Dios. Si hablo de Jesús, estoy hablando de Dios. A Él adoro, a Él me postro y a Él doy gloria y honra. Esa es mi respuesta. Vale, muchas gracias. Pues ahora yo tendría 2 minutos de contrarrefutación, ¿vale? Bueno, la verdad es que cuando voy a ponerlos, ¿vale? Cuando se está hablando de Jesús, cuando le dice lo de la tentación, le está diciendo, tírate y Dios puede hacer algo por ti. Bueno, la tentación en ese momento, desde luego, de cuando le dice, no tentarás a Jehová tu Dios, no se refería a Jesús. Pero bueno, daría igual porque la contestación es la que quería oír, que doblas tu rodilla ante Jesús. Bueno, la verdad es que estamos tratando Efesios capítulo 3, 14 y 15, por ejemplo, las cartas paulinas dicen, por causa de esto doblo mis rodillas ante el Padre, a quien toda familia en el cielo y en la tierra debe su nombre. ¿Ante quién dobla la rodilla el apóstol Pablo? Ante el Padre. Y tú has dicho que tú doblas la rodilla ante Jesús. Es verdad que en las cartas paulinas podemos encontrar que toda rodilla se doble ante Jesús. ¿Pero para qué? Para honra y gloria de Dios el Padre. Bueno, aquí viene la preposición griega que el punto de donde procede el movimiento de acción, porque dice a quien toda familia en el cielo debe su nombre. Y desde luego el Hijo también está en el cielo. Y su nombre aquí se lo debe al Padre, al que Romanos, o sea, ante que el apóstol Pablo dice que inclinaba su rodilla. Bueno, hemos estado viendo desde luego que es al que le da servicio sagrado, lautreo, al que le dice eulogetos, el bendito, al que llama a mi Dios, nuestro Dios y el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y al que llama Dios Salvador. Porque me hubiera gustado también oíros alguna vez alguno decir que al Padre también se le llama Dios Salvador. No voy a citar de Judas 1.25. Por lo tanto, el apóstol Pablo hinca sus rodillas ante el Padre. Tú has dicho que no hincas tus rodillas ante el Padre, has dicho que hincas tus rodillas ante Jesús. Por lo tanto, el Dios del apóstol Pablo no es tu Dios. Ya si quieres. Ok, voy con mi pregunta. Mi pregunta es acerca de Romanos capítulo 9, versículo 5, quien usted dijo que no existe en las versiones del Nuevo Testamento más antiguas.
Mi pregunta es, señor Samuel Fernández, con la responsabilidad académica, con lo que usted dijo, ¿nos puede probar académicamente que Romanos capítulo 9, versículo 5 no existe dentro de las traducciones griegas del Nuevo Testamento? Voy a repetirle mi pregunta porque es lo que usted ha dicho en este debate. ¿Nos puede probar que Romanos capítulo, argumento de Selvin, que Romanos capítulo 9, versículo 5 no existe en las traducciones más antiguas del Nuevo Testamento? Adelante, por favor, libro, autor y página. Bueno, la verdad es que si he citado de Irineo, que cita de Romanos 9.5, ¿cómo no voy a creer que Romanos 9.5 no viene en las traducciones más antiguas? Vamos a ver, si Romanos 9.5 está en la Biblia, ¿cómo no voy a creer eso? Eso te lo has inventado tú. Eso simplemente es lo que te he dicho, se llama la falacia del francotirador, donde tú coges, apuntas a un sitio, disparas y luego pones una diana. Samuel ha dicho eso es mentira, eso no lo he dicho yo. Ese es el problema que te pasa cuando no lees ni escuchas. Incluso has llegado a poner a Ireneo de León diciendo que solo hay un Dios y es el Padre, y lo has leído 2 veces. Desde luego me he reído, perdona, y no tenía que pero es que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Y me vuelve a hacer mucha gracia eso. Romanos 9.5, claro que viene en la Biblia. Sin embargo, el griego koiné no tiene un sistema de puntuación. ¿Qué es lo que han hecho algunas personas? Falsificarlo para que diga algo que no dice el contexto. Romanos 9.5 no es Jesucristo, Dios que está por encima de todas las cosas, porque Hebreos 2.8 dice que hasta ese momento Jesucristo no tenía todas las cosas sujetas. ¿Te das cuenta ahora del contexto? Pues evidente, sigue diciendo esas cosas y ya está. En lo personal, hasta aquí, porque me parece pues una broma que digas que yo he dicho eso, pero bueno, en fin, tú mismo. ¿Hago mi segunda pregunta? Voy con mi réplica. Ah, verdad, perdona, sí. Voy con mi réplica. Bien, entonces, retractándose, porque acá está grabado el señor Samuel, que dijo que Romanos 9.5 no existe, así como lo leemos, se acaba de retractar. De hecho, es que también Irineo lo menciona, así que yo tengo que aceptarlo. Esto es lo que dice Romanos 9.5, y él, para mi siguiente pregunta, espero yo que pueda ser responsable con que las traducciones no dicen lo que dicen, ¿no? Romanos 9.5 dice lo siguiente: de quienes los padres y procedente de los cuales el ungido, que significa Cristo, él según la carne, él siendo sobre todo Dios, bendito, hacia adentro están, porque están hablando de todas las edades, amén, ¿no? Como dice en la Reina Valera normal, de quienes son los padres o patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todo, bendito por todas las edades, amén. Yo lo estoy citando como dice el Códice Sinaiticus. Por lo tanto, si esta cláusula, si este versículo usted está aceptando que existe, tenemos a un Pablo reconociendo que Cristo vino según la carne, el cual es Dios sobre todo, bendito por todas las edades, amén. Y este debate, pues yo no sé cómo usted lo puede salvar cuando acaba de reconocer usted mismo que Romanos capítulo 9, versículo 5 sí existe. Y si Romanos capítulo 9, versículo 5 sí existe, están proclamando que Cristo es Dios sobre todo. Ahora usted va a tener que demostrarnos, no sé cómo lo va a hacer en sus siguientes preguntas, que usted tiene la traducción correcta, ¿no? En un cofre especial que dice diferente. Sería interesante que nos lo demuestre. Gracias, esa sería mi refutación. Vale, bueno, la segunda pregunta. ¿Cuál es el Dios que está sobre todo y en todo según 1 Corintios 15, 28? Según 1 Corintios, a ver, déjeme primero ir al texto, ¿sí? A ver. ¿Primera de Corintios qué me dijo? 15:28. Te vuelvo a repetir la pregunta, ¿vale? Ok. ¿Cuál es el Dios que está sobre todo y en todo según 1 Corintios 15:28? Ok, hablan del Hijo directamente, ¿no? Se lo leo, ¿no? Se lo leo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos nosotros.
para que Dios sea todo en todos. O sea, inherentemente acá no están dejando de lado al Hijo como no Dios, ¿no? Sino que están hablando de los tiempos en los que Jesús vendría en carne, sería crucificado y sería resucitado, para que Él sea Dios, ese Dios sea todo en todos. No está hablando de la ontología de Dios, está hablando de las personas que van a conocerlo y reconocerlo como su Dios y como su Señor cuando se cumplan estas cosas. Ahora, este versículo se tiene que leer en el contexto paulino, porque este debate se trata del contexto de Pablo. Y Pablo, en su contexto, nos dice que ese Dios que está sobre todo, vuelve Romanos 9:5 con su implacable sabiduría inspirada por el Espíritu Santo, y nos dice de quienes son los padres y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todo. Y se acabó. Porque usted no puede fraccionar la Biblia como gusta, ¿no? Si leemos en 1 Corintios, ¿sí? Que se habla del Hijo mismo, se sujetará al que lo sujetó, es porque está hablando del Padre y del Hijo, porque este argumento está avalando la existencia del Hijo y del Padre, pero no les está quitando de que Jesús sea Dios, simplemente está hablando de un proceso del cumplimiento de los tiempos para que Dios sea todo en todos. ¿Y cómo es Dios todo en todos? Como lo explica Pablo, que Jesús, ¿sí? Que de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todo. O sea, aquí ya se cumplió lo que precisamente las personas necesitan entender. De hecho, le voy a decir algo breve antes de terminar mi respuesta. Para usted, Jesús todavía no es Dios sobre todo, no porque ontológicamente Jesús no lo sea, sino porque usted todavía no lo cree. Y es en base a esos versículos que se está haciendo la referencia. No es un versículo que explica la ontología del Hijo, que es Dios. Es un versículo que explica cómo su señorío y cómo su soberanía como Dios está sobre todos aquellos que le creen, como su Señor y como su Dios. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No afecta su ontología, es para el entendimiento de usted. Entonces, según Pablo, según su contexto, si quieres Jesús sigue siendo Dios sobre todo. Ya esa fue mi respuesta. Vale, muy bien. Pues ahora tengo yo 2 minutos, pongo el marcador. Bueno, la verdad es que acabas de decir que el Dios que está sobre todo y por todo es Jesús. Sigues insistiendo. Bueno, el contexto es claro. Está diciendo que el apóstol Pablo, que todo está sujetado a Jesús con la excepción de aquel que le sujetó todas las cosas. Está hablando del Padre. Y ahora dice que le devuelve el reino al Padre. Y ahora dice, para que cuando ya tenga el reino del Padre, dice, para que Dios sea todas las cosas para con todos. Está hablando de Dios el Padre. Y acabas de decir que es Jesús. Y te has tenido que ir a otro texto para negar que... Además te cuesta una barbaridad decir que Dios es el Padre. Te cuesta una barbaridad. Pero ¿qué más te da? Si como trinitario, en vez de decir Jesús, pues di Jesús en un lado y el Padre en otro, ¿qué más te da? ¿Qué pasa? ¿Que tiene que ser Jesús a toda costa? ¿Tanto te cuesta? En hebreo, no sé, eres unicitario. Tienes que salir ya del meterte al unicitarismo. Sal ya. Déjalo, si eres unicitario. En Hebreos 9:24, ¿sabes lo que nos dice la Biblia? Que Jesucristo se presentó ante la persona de Dios. ¿Vale? Y ese es el Dios que tiene todas las cosas sujetas. Ese es el Dios que ahora dice 1 Corintios 15:28 que será todo para con todos. Pero tú has tenido que decir que es Jesucristo. Bueno, pues evidentemente te has salido del contexto de 1 Corintios 15, el 24 al 28. Yo sí creo que Romanos 9:5 viene en la Biblia, pero que es una dosología al Padre. Y no solo lo creo yo, lo cree Pablo Bexon, que es un bautista que hizo su traducción al griego y que era un especialista, que habrá otros que crean de manera diferente. No te lo voy a negar, pero hay muchas personas que creemos, trinitarios incluidos, que es una dosología al Padre. Pero tú quieres al final que sea una dosología al Hijo. Ok, esta es la última pregunta del debate, ¿no? Porque ya hizo 2, 2, 2, 3, 3. ¿O cómo va? ¿Tú has hecho una o dos? Yo le he hecho... Usted me hizo una, yo le hice otra, usted me acaba de hacer la segunda y esta viene a ser mi segunda pregunta. Vendría a ser la última, ¿no? No, eran 3 si quieres, pero vamos, lo que quieras. Sí, yo creo que mejor 3, ¿no? Ok, esta sería la segunda entonces.
Primeramente para aclarar, la Trinidad no niega que Jesús es Dios, así que por ese lado vaya a conocer más lo que creemos los trinitarios, ¿no? Deja de ser falacias. Mi pregunta es, para usted, según Primera de Colosenses capítulo 16 en adelante, ¿Jesús es solo el mediador o está antes de todas las cosas? Vuelvo y repito. Según Primera de Colosenses capítulo 16 en adelante, ¿Jesús solo es mediador o es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten? Responda la pregunta sin salirse del contexto, por favor. De Pablo. De primeras, entiendo Pablo bastante bien lo que es la Trinidad, que es un solo ser en tres personas. Por lo tanto, sí que creo que la Trinidad dicen que Jesús es Dios. El que veo que no entiende la Trinidad eres tú, que te crees que la Trinidad es Jesús. Responda la pregunta que le he hecho y deje de estar dando inferencias acerca de algo que ya le dije. ¿Vale? Por favor, no me interrumpas. No le estoy interrumpiendo, le estoy moderando porque veo que no tiene dominio propio. Le ha hecho una pregunta, necesito que conteste mi pregunta. Sí, pues voy a contestar, pero como te está saltando todo con esa falta de... Se le voy a volver a repetir la pregunta. No trate de evadir, se lo pido con educación. ¿Me dejas contestar? Sí, pero se lo voy a formular porque no me la formules, que la he entendido. Se la voy a volver a formular. Tranquilo, muestre los frutos del Espíritu Santo. Muestre los frutos del Espíritu Santo. Mi pregunta es, y no solo para usted, sino para todos. Según primera, yo veo que esto le duele. Según Primera de Colosenses, capítulo 16, en adelante, ¿se dice que Jesucristo es solamente mediador o se dice que Él es antes de todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten? Responda según el versículo que le estoy dando, por favor. Bueno, eso parece que confundes la palabra mediador con el medio, ¿no? Evidentemente Jesucristo tenía que ser antes de todas las cosas porque fue el medio que Dios usó para crear todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Pero como por lo que veo no entiendes ni lo que son esas palabras, simplemente te lo explico. Jesucristo evidentemente existía antes de todas las cosas porque fue el medio que Dios usó para crear. Porque el Padre se dice que de él es procedentes todas las cosas, preposición ek. 1 Corintios 8:6, un solo Dios el Padre de donde procede todo. De Jesús no procede. A Jesucristo se le pone la preposición griega dia más genitivo por mucho que te moleste. Hasta aquí mi respuesta. ¿Esa es su respuesta? No va a agarrar más su tiempo porque todavía le quedan 2 minutos. ¿Pero cómo me van a quedar 2 minutos si he hablado y son 2 minutos? Bueno, son a mí me quedaban 10 de respuesta. Bueno, habló un minuto con 10 segundos porque me has estado interrumpiendo. Pero bueno, al final es lo que el contexto, por ejemplo, ya que quieres, mira, me salgo un poco a Juan. Tiene tiempo. ¿Eh? Tiene tiempo para responder bien. Vale. Por ejemplo, en Juan vemos lo mismo. En el versículo 3 dice que por medio de él y para él. Es el medio, preposición griega, dia más genitivo. Que sea para él no implica que sea el creador. ¿Sabes por qué? Porque Jesús va a heredar, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. Es heredero y Dios le usó para crear los sistemas. Y si no, léelo en Hebreos. Veo que por mucho que te lo diga no lo vas a entender, así que yo por lo menos hasta aquí ya mi pregunta. Su respuesta. Bueno, viene mi refutación a su pregunta. Con todo respeto, estimado Samuel, usted está mutilando la Biblia, ¿no? Porque no puede aceptar que Jesucristo es Dios en Colosenses y no solamente mediador, ¿no? Colosenses, desde el versículo 16, dice... escuche, preste atención, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. Perfecto. Y luego dice, y para él, o sea, Jesús no solo es el medio, Jesús es la causa, porque está diciendo que él fue el medio, pero ese medio que provocó que las cosas vuelvan a él. Para él. ¿Y cómo se prueba que es la causa? Por los versículos que siguen. Y él es antes, se lo vuelvo a decir, él es ¿antes de qué? Antes de que suceda esto, ¿sí? Antes de que suceda el medio de la creación que aluden a Cristo. De Cristo se dice también, aparte de ser mediador, y él es antes de todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? O sea, todas las cosas son que él haya mediado la creación. Refutado, caballero, y disculpe que utilice ese lenguaje, aunque no le guste, pero es el lenguaje que utilizamos cada vez que vemos que sus argumentos para negar la divinidad de Cristo se desploman por la misma palabra de Dios.
Está diciendo la misma Biblia que Jesús, acerca de Cristo, que Él es antes que todos los testigos de Jehová tiemblen hoy día. Él es antes de todas las cosas. ¿Y qué son todas esas cosas? El medio creador. A menos que usted no lo crea, pues antes del medio creador se dice de Cristo que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, su respuesta, con todo respeto, no fue refutada por mí, fue refutada por la misma palabra de Dios, que colocan a Jesucristo antes de que sea el medio de la creación. Por lo tanto, Jesús es Dios, no solo el mediador. Como usted, como testigo de Jehová, negando su divinidad, está tratando de interpelar acerca de Colosenses, mutilándolo. Su pregunta, por favor. Bueno, en fin. La tercera pregunta y última. ¿Cuál es el Dios del apóstol Pablo? ¿Jehová, o sea, Dios el Padre, Jesús o la Trinidad? Voy a remitirme con que la Trinidad fue un desarrollo histórico, ¿sí? Pero que no niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero voy a remitirme con que basta que Pablo reconozca a Jesús como Dios para poder defender aquí la divinidad de nuestro Jesucristo, ¿sí? El cual usted no puede probar, y esa va a ser mi última pregunta. ¿Dónde está la interpretación que niegue lo que voy a dar? Esta es mi respuesta. La respuesta está en Romanos, nuevamente, capítulo 9, versículo 5. Usted dijo que este versículo no dice lo que yo digo, aunque sí existe, pero sí lo dice de forma diferente. Para mi pregunta la voy a guardar esa, y en este momento yo se lo voy a volver a leer, ¿sí? La Biblia dice acerca de Romanos capítulo 9, versículo 5, Pablo afirma que Jesús para él es esto, ¿no? Acerca de Cristo, de quienes son los padres y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo para Pablo es Jesús, el cual es Dios sobre todo, bendito por todas las edades. Amén. Este es el Dios para Pablo. No solamente el Padre, que él entendía muy claramente que lo era, sino también acá está manifestando que también es Jesús. Entonces mi respuesta para usted sería que Pablo sabía muy bien que el Padre es Dios, pero también sabía muy bien que Jesucristo es Dios. Y Pablo, como monoteísta, sabía que no habían dos dioses, solo había un único y soberano Dios, al cual llamaba Padre, él, y podía también hacer referencia de que Jesucristo era el Hijo. Esa es mi respuesta, basado en Romanos capítulo 9, versículo 5. A menos que usted en su tesis diga que tiene otra interpretación en un cofre de oro que dice diferente. Gracias. Bueno, de hecho lo dice Pablo Besson también. No necesito un cofre de oro. Bueno, la verdad es que en primer lugar los testigos de Jehová no negamos la divinidad de Cristo, la afirmamos, era un Dios y existía en la forma de Dios. Por lo tanto, lo que no creemos es en su deidad, que era el único Dios verdadero, el Todopoderoso, ¿no? Bueno, la verdad es que el apóstol Pablo es muy claro, un solo Dios el Padre, habla de mi Dios, nuestro Dios y del Dios de nuestro Señor Jesucristo. Te he dado decenas y decenas de textos, tú solo te has ido ¿a qué? A ciertos textos que se pueden traducir de otra manera con una falsa regla, la de Schwartz, o por ejemplo con una coma o un punto, ¿no? Bueno, desde luego Romanos capítulo 4, versículo 24, y esto es muy importante para tu salvación, dice que sino también para nosotros que seremos considerados justos, porque creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Y ahora mira lo que dice Romanos 10, dice que creemos en el que levantó a Jesús, no que creemos en otro Dios que forma no sé qué, pero que es que hasta el siglo IV no se enteraron. Romanos capítulo 10, versículo 9, y es muy importante, porque si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, que Jesús es Señor, no que Jesús es Dios, o sea, el Dios verdadero, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y tú lo que dices es que declaras a Jesucristo como tu Dios y que Jesucristo se autorresucitó, y siempre usan Juan 2:19. Por lo tanto, vais a perder la salvación. Como no hagáis caso a las palabras de Pablo, un solo Dios, el Padre, el que está por encima de todas las cosas y al que Jesucristo se sujetó de manera ontológica. Hasta aquí mi respuesta. Mi última pregunta para terminar este debate.
Gracias, Samuel, por tu participación. Mira, voy a ser claro, para que no me salgas con desviaciones. Necesito que me des la traducción, ¿sí?, diferente que tú dices que tienes y posees, donde en Romanos capítulo 9, versículo 5, se diga que Jesús, que Cristo no es ese Dios sobre todo. Necesito que me des esa traducción, porque tú lo has dicho, ¿no? Tú estás leyendo una traducción, pero en otra traducción dice, bueno, mi pregunta para ti es, dame el libro, muéstranos la fuente física y el autor de que dice que Romanos capítulo 9, versículo 5, esta es la traducción correcta y por lo tanto se infiere que que el Cristo no es el Dios sobre todo. Esa es mi pregunta. Y por favor, si sería bueno que pongas la evidencia, ¿no? Acá puedes compartir pantalla, no hay problema. Bueno, es que tu pregunta es la falacia del espantapájaros y ya me da esta penilla, ¿no? No insulte la pregunta, contéstela. No me interrumpas, yo no te interrumpo a ti. Pues no, es que un moderador le diría lo mismo. Responde a la pregunta, no la descalifique. Vale, tú lo que estás pidiendo es una traducción, no sé a qué te refieres con una traducción. La de Pablo Besson, por ejemplo, es una traducción y es una dosología al Padre. Hay muchas Biblias que usan una dosología para el Padre. Por ejemplo, la traducción de Fuenterrabia, hay montones que es una dosología al Padre. La cuestión es que como es un problema de puntuación y en los primeros siglos no se hacía ese sistema de puntuación, al final cada traductor tiene que intentar buscar la manera de hacer ese tipo de puntuación. Sin embargo, con el contexto bíblico es evidente. Primero, en Efesios 4, 5 y 6 se nos dice que el Dios que está por encima de todas las cosas es el Padre. Luego, en Hebreos capítulo 2, 8, como te demostré, dice, y es tajante, que todavía, en el tiempo que se escribe Romanos 9.5, vemos que Jesucristo no tiene todas las cosas sujetas. Por lo tanto, no podía ser ese Dios que tenía todas las cosas, ¿no?, de Romanos 9.5. Mientras que el Padre se dice que no se sujeta al Hijo y es evidentemente el que tiene la supremacía total, como se demostró en 1 Corintios 15, del 24 al 28. Entonces, tu pregunta al final no tiene ningún tipo de validez porque es un sistema de puntuación, ¿vale? Irineo, por ejemplo, cuando habla de Romanos 9.5, desde luego lo explica diciendo, como te lo he leído, que Cristo era el Señor. Pero dice, con Romanos 9.5 y Gálatas, ¿qué estaba diciendo Irineo de León? Que el único Dios era el Padre. Por lo tanto, Irineo de León jamás pudo leer en Romanos 9.5 que Jesucristo fuera ese Dios sobre todas las cosas, porque tiene que haber dicho, bueno, hemos leído por Romanos y Gálatas que los dioses o el Dios es el Padre y el Hijo, porque el Hijo también es Dios sobre todas las cosas. Cuestión que no vas a ver. Hasta aquí mi respuesta. Ok. Bueno, ustedes lo han escuchado, nuestro amigo no nos dio la referencia, la evidencia, ni nos dio ninguna evidencia, ¿no?, de todo lo que en este debate estaba diciendo. Romanos 9.5 no dice como tú dices, porque yo tengo una traducción que dice diferente. Nunca nos dio la prueba. Tuvo su oportunidad, con todo respeto, señor Samuel, para poder darnos la evidencia, ¿no?, de ese famoso Romanos 9.5, que también lo suele utilizar Selvin en TikTok muchas veces, de decir, no, es que el Romanos 9.5 que tú lees es una traducción que no existe en los originales. Su mismo argumento fue, ¿y dónde está esa evidencia? No nos la dio. De hecho, comenzó descalificando la pregunta y terminó descalificando la pregunta. ¿Sabe por qué descalifica la pregunta? Porque no la puede contestar. Y nunca Dios nos dio la prueba de eso. Yo le pedí la prueba. ¿Dónde está esa traducción de Romanos 9.5 que diga lo contrario? Que el Cristo es Dios sobre todo, bendito por todas las edades. Amén. ¿Dónde está la traducción que diga lo contrario? No la hay. Y porque no la hay, al principio considera la pregunta falaz, y como no nos da la prueba, termina diciendo que la pregunta también es falaz. ¿Sabe por qué para usted convenientemente la pregunta es falaz? Porque no le conviene, porque no tiene la evidencia, porque no tiene cómo responderla. Acá se cierra el debate. La Biblia muy claramente dice en Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los padres y de los cuales según la carne vino Christus, griego, que significa Cristo, que es Jesús, el cual es Dios sobre todo, bendito por todas las edades. Amén.
Y no hay otra traducción que pruebe lo contrario. Porque en este debate el señor Samuel falló en su intento de demostrarlo. Por eso descalificó la pregunta de principio a fin, porque jamás él sería capaz de demostrarnos esa traducción a la que tanto apelaba. Jesús es Dios, Señor, y mientras no lo reconozca, jamás doblará sus rodillas delante de él. Terminó el debate. Gracias. Gracias a todos, Dios los bendiga. Así concluimos.